Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión número 202 de Apocalipsis. Estamos leyéndolo y estamos en el capítulo número 6 todavía, en el quinto sello, y esta es la parte número 9. Voy a iniciar en esta ocasión un poquito diferente y lo voy a utilizar porque el mismo sentir que está teniendo de una manera u otra apunta a lo que está pasando a, en el libro en Apocalipsis 6, lo que estamos viendo. Y quiero que observemos un par de cosas, expresiones, especialmente el hasta cuándo. Expresiones que se ven en otros lados, donde profetas y también en el Nuevo Testamento dicen hasta cuándo. Es una manera también de estar en espera, ¿no? En espera hasta que va. Y también quiero que veamos el punto importante del sufrimiento, ¿no? Hemos visto que lo importante de entender la cuestión de sufrimiento sin llegar a tener una posición de tipo pietista, porque todo mundo cree que su sufrir es una verificación o comprobación de que es cristiano y no necesariamente es así. ¿Ok? Ya habíamos visto que puede ser las concupiscencias, pues también el pecado, y vamos a leer algunos versículos donde vamos a confirmar esto, porque ciertamente alguien pudiera decir que, bueno, eso es lo que opinas tú, pero ¿dónde está el punto bíblico? Pero aquí veamos cómo Habacuc, un profeta menor, porque pues nada más escribió poco, por eso son menores, de 3 capítulos, pero nada que ver con Isaías, ni Jeremías, de ellos, de que son profetas mayores, porque tienen más, escribieron más, no tanto que tengan más capítulos, pero que tiene mayor y se tienen más cosas, por eso les llaman mayores, nada más por eso. Y además, una de las cuestiones es de que, por ejemplo, Habacuc sufre, ¿ok? Sufre y vean ustedes que hay un sufrimiento de una manera u otra parecida que apunta también a todo lo que va a pasar cuando entran los 4 jinetes, porque estos 4 jinetes que fueron enviados o desatados, más bien dicho, desde el cielo por Cristo, estos fueron desatados por Cristo. Estos 4 jinetes han hecho, o sea, pues castigos, ¿no? Han hecho juicios y también están sobre los que no son los creyentes y también con los que son creyentes para una purificación. Eso es lo que hemos repetido en muchas ocasiones, pero es importante una y otra vez para que vayamos. Pero el sufrimiento es parte, y lo pongo más adelante, de la extensión del reino de Dios y cómo el sufrimiento también es, lo que voy a decir, muchos no les va a gustar, pero es enviado por Dios, al igual que fueron los enviados de los 4 jinetes, porque de repente entendemos o vemos la imagen o el escenario de los 4 jinetes, pero no vemos el otro lado, que es una cuestión de que ese castigo lo pone y es parte también de la extensión del reino de Dios ahorita aquí en la tierra, porque todo creyente, ahora sí, está en sufrimiento y es normal, porque va también a seguir, digámoslo así, lo mismo que no el mismo sufrimiento, pero ese sufrimiento de esa manera, del sufrir, de ese camino de sufrimiento de Jesucristo por los discípulos. No hay ningún discípulo que pasó en una vida de rosas. Contrario a las doctrinas actual, que solamente Dios quiere bendecir y que solamente es una vida buena y que solamente esto, y están buscando esa situación. Y el sufrimiento también, obviamente, principalmente es por medio de fe. El sufrimiento que tenemos nosotros ahorita es otro sufrimiento porque, por ejemplo, de enfermedades, es parte también pero no es de este sufrimiento que estamos hablando. Ese sufrimiento es una consecuencia del pecado, ¿ok? Es una consecuencia del pecado de Adán.
Entonces, todo esto es por eso morimos. La muerte no es algo natural, la muerte es un castigo. Dios dio un juicio y hubo un pacto y lo rompe el hombre y por lo tanto, como consecuencia de ese contrato, de ese acuerdo, lo rompe porque tiene que castigar. De otra manera, ¿de qué caso tiene tener un pacto o algo si no hay consecuencias? Esa es una cuestión fundamental en sí de las leyes. Entonces, aquí, y bueno, también hablando de esto del pecado, nada más como paréntesis, me hace recordar que eh, mucha gente cuando se les pregunta ¿para qué vino Cristo? ¿No? Entonces, mucha gente contesta, no, pues para irme al cielo. Falso, eso no, para eso no vino, para que tenga una vida mejor, tampoco, ¿no? Y vino a lavarme del pecado, no del todo correcto, ahorita les voy a decir por qué, sino que Cristo viene para salvarnos del pecado. Porque el pecado, entonces, ya cuando pone salvar del pecado, es de que requiere de una acción divina para quitarnos de ese estado en el que se encuentra. Y eso es parte. Entonces, de hecho, cuando en la historia viene todo esto de Egipto que implica y hace un reflejo del pecado y cómo Dios lo saca también del pecado, pero eso mismo está apuntando ahora hacia la cruz. O sea, eso es una semejanza en lo que pasa cuando lo saca con mano poderosa y también porque mano poderosa, porque el hombre no es capaz de salirse. Y ahí lo podemos ver, 400 años no salieron. Entonces, este tipo de cosas son cosas que nos deben de estar a nosotros un poquito, este, hacer reflexionar sobre esto. Así que vamos con Habacuc. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc es un profeta del reino del sur, o sea, en este de Judá, porque los del norte, las 10 tribus, se perdieron, ¿no? Entonces, después, pero aquí, Habacuc entra con estas dos tribus, que vio el profeta Habacuc y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vean la desesperación de Habacuc para que le pueda hablar de esta manera o él hable en ese sentido a Dios, ¿hasta cuándo? O sea, le pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Ese clamor implica, no es de te estoy pidiendo, ya es un clamor, ya implica un grito y no oirás. O sea, el clamar no es una vez, es una y otra. Es el clamor. Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ciertamente los están oprimiendo. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. ¿Por qué la debilidad? Porque no hay nada. O sea, la ley era para establecer un orden, ¿no? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Todos estos juicios estaban totalmente pura corrupción en esto. Por eso dice, el juicio no sale según la verdad. Similitudes también de los jueces actuales en varios de la totalmente corrupción. No sale la verdad, dice por cuanto el impío, ese es el malo, asede al justo. Vean esa relación que existe, esa cuestión de sufrimiento que existe, que se tiene. Por eso sale torcida la justicia. Ese es Habacuc 1. Después, en el versículo 5 dice, el título que tiene esta Biblia dice, los caldeos castigarán a Judá. Los caldeos eran terribles, los de Babilonia eran terribles. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días, dice aquí Dios, que aun cuando esa es la contestación de Dios cuando empieza a cuestionarlo. Por eso, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días
que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto, fíjense una cosa, ¿no? Dios lo que va a hacer, va a llamar a este pueblo, a este ejército terrible, a los caldeos, nación cruel y presurosa. Similitud con los cuatro, si yo los quiero pensar con los cuatro jinetes, que eran terribles también, muerte, y le seguía el Hades, y empieza a ver una, y empieza a ver una tras otra. O sea, hay similitud. Y dice, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible. Ellos son, o sea, los jinetes terribles también. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos, porque eran la fuerza de esos ejércitos, estaban los caballos, a lo mejor ahorita sus tanques, sus aviones, sus barcos. Sus caballos eran más ligeros que leopardos, o sea, es la velocidad con que van a llegar, ¿no? Y más feroces que lobos nocturnos. Una manera simbólica de expresar cómo eran. Y sus jinetes se multiplicarán. ¿Qué quiere decir? Porque van a venir tantos que los van a ver que de dónde salieron. Vendrán los de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Ese escenario que está describiendo este profeta es aterrador. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Similitud a la después de la muerte y abajo y atrás viene el Hades y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo que está llamando Dios no son creyentes. ¿Ve? A su fuerza a su Dios. Pero los que los está manejando es Dios y les va a dar la victoria a ellos. Dice, no eres tú, ahora viene otra vez Habacuc a la escena, no eres tú desde el principio. Vean que Habacuc va ahora a apelar a su justicia, a su santidad. Dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Aún así en esta calamidad, él ve y comenta. De hecho, más adelante dice, el justo por la fe vivirá. Ese es en el capítulo 2, pero no vamos a ver el capítulo 1. Dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Vean cómo cambia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Verdad? O sea, este está en un juicio, Habacuc. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sa sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrosó su comida, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, esto ahorita lo pongo y nada más quiero enfocarme ahorita a esta cuestión de sufrimiento, a la apelación que se tiene, y cuando también dice, cuando le dice que eres que le pone aquí, lo voy a leer nada más otra vez, los dije aquí, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes. Entonces, apelan hacia eso y aquí hay una apelación en Apocalipsis. Entonces, veamos ahora el Apocalipsis, el 6, los versículos que restan. Habíamos visto, voy a retomar tantito esto de la vez pasada. Dice, cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso lo vimos la vez pasada. Y en el 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ven la similitud. Y eso es un ejemplo nada más que tomo de Habacuc. Voy a iniciar un poquito más adelante con otros versículos, pero es lo mismo. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Un clamor, un llanto de ver la injusticia. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Okay, entonces el versículo 10 de la vez también pasada dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La respuesta al sufrimiento en el versículo, en el capítulo 6, del 1 al 8, que eran todas estas cuestiones de los cuatro jinetes, ahora se va a verbalizar. La oración de los santos en el versículo 10 no es un llamado por venganza, sino por eso Habacuc hace lo mismo, que sus ojos son santos y limpios para ver este mal. Por eso dice, si no es un llamado, dice, para la manifestación de la justicia de Dios, porque el pueblo, en vez de ver su sufrimiento también, apunta y el llamado, la razón está en base a que es un Dios justo. Ok, entonces, en esto Pablo básicamente expresa lo mismo en Romanos 3:25 al 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es a Cristo, para manifestar su justicia. Ok, por eso que Cristo es justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Veamos ahí lo que comentábamos, ¿no? Todo lo que ahorita el tiempo está pasando, que todo el mal que está aumentando y va a seguir aumentando, porque es absurdo pensar que el pecado va a disminuir. Esa es otra teoría, esa es otra doctrina que explicaba la vez pasada, que dentro de la cuestión de la escatología, de otro tipo de escatología, no la reformada, pero esta escatología ven que va a haber más convertidos, y entre más convertidos o más regenerados, entonces van a ser personas que van a tratar y mejorar y amor al prójimo, y va a mejorar el mundo. Entonces, por lo tanto, se espera que, porque el evangelio se extenderá, entonces van a decir, bueno, si se extiende, entonces va a aumentar más y vamos a tener un mundo mejor. Y eso no pasa. Por eso es una doctrina torcida, eso no está correcta. Y después dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todo este tiempo, es que no es que Dios no vea, es parte de la paciencia de Dios, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vean que todo esto de la manifestación de la justicia eventualmente apunta al juicio final. Jeremías dice también, ¿no? De que hasta cuándo también utiliza, porque todos están desesperados. ¿Hasta cuándo vas a poner esto? ¿Y por qué no castigarás al malvado? Y empieza a decir. Entonces lo hace y está hablando precisamente en Jeremías, apuntando a la venida. Hasta este momento, Dios va a manifestar la justicia. Por eso tiene que castigarlos. De otra manera, no esperaríamos de un Dios justo. Porque cuando hablamos de justicia es que va a imponer justicia. ¿Ok? Entonces, y los va a condenar a muerte eterna. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, ese es a todos nosotros justificados que estamos y estamos creyendo, obviamente, en Cristo. ¿Por qué? Estamos en Cristo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. La expresión santo y verdadero
que está ahí hablando en el versículo, enfatiza que Dios se les, bueno, se le está solicitando, o sea, para demostrar su santidad y la norma de verdad al llevar a los malvados a la justicia. Es lo que yo comentaba, el clamor de justicia, porque Dios va a enjuiciar y va a castigar al final a ellos. Después, esta oración se contestará más adelante en Apocalipsis 19:2, ¿ok? Porque recordemos que hay paralelo que va progresando. Por eso es importante entenderlo y vamos viendo estos paralelos de expresión. ¿Hasta cuándo? Hace referencia, ahora aquí lo punto, al Salmo 6:3. Este es el que sigue. Dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vean ahorita es porque tienen el pie en el pescuezo, en el cuello lo tienen. Y tú, Dios, ¿hasta cuándo? Y, y no es que uno cuestione las cosas de Dios, sino la situación que está teniendo aquí es, en ese momento de tribulación de todo, lo están preguntando y exigen saber, tanto Habacuc, Jeremías y a otros, y dicen hasta cuando el salmista también, ¿no? Ahí está mi alma también está muy turbada y tú, Dios, ¿hasta cuándo vas a responder, básicamente? ¿Ok? Algo parecido, aunque diferente en el sentido en Job, que todo lo que le pasa y todo que por medio de Satanás, que fue el que lo tienta, pero él ve la acción de Dios en él. Por eso dice, he caído en las redes de Dios. Entonces nunca dice, he caído en las redes de Satanás. Nunca dice y él no habla de Satanás. Muy bien. Entonces seguimos en Zacarías, también otra, del 1 al 12. Y vemos, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo? ¿Ok? ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Esto es en el tiempo que estábamos ahorita hablando de Habacuc. Zacarías 6:18, más adelante, entonces va a contestar. De nuevo alcé mis ojos, vean esta parte, hasta cuándo, y ahorita ya, ¿cuál fue esa respuesta? De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros, vean una cosa, esos 4 carros, que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, y en el tercero carro caballos blancos, y en el cuarto carros caballos o overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, o sea, el Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Vean la similitud impresionante con Apocalipsis. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. No parecía que estamos leyendo un abstract o un trailer de lo que viene o algo, lo que va a ser la próxima película, pues viéndole como película, más adelante. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. La respuesta es una clara respuesta que apunta a los 4 jinetes que está en el Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo? Punto. ¿Cuál enfatiza sobre Dios defendiendo su reputación al juzgar a los pecadores que han perseguido a los justos? Aquí, donde también se evoca en el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ok? Vean aquí esta parte, este clamor, lo observamos en dónde están, en el cielo, porque dice a los que moran en la tierra. Entonces, lo que está pasando es, pasa arriba, el clamor está en el cielo y también está en la tierra. Por eso yo decía algo interesante, ¿no? Que no lo analizamos, ¿no? Todos los que han
en Cristo, ahorita ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? También claman esto. No está nada más, como decía en otra ocasión, como erróneamente creen que van a estar nada más cantando como si fuera un devocional de una iglesia, eso no está así. Entonces ellos también van a clamar hasta cuando esperan ansiosamente también ver el final, ahora sí, la culminación de todo, del reino de Dios. No es de que ya estoy allá y ya me olvido, no. Igual que en el Apocalipsis, en el último, ven, Señor Jesús, pronto. Entonces, el pronto, 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 todo el mundo está, tanto en el cielo como acá, anhelando que venga ese día. O sea, por eso, vean que la iglesia, ¿verdad? La iglesia local, la iglesia universal, está, son varias locales, es una iglesia, pero en varios lugares, pero es, es un paralelo de lo que está en el cielo. Entonces, lo que está clamando la iglesia ahorita, también la claman los que están en el cielo. En esta, ¿hasta cuándo? Para mí se me hace importante y sorprendente. ¿Ok? Entonces, después, esto es una alusión al Salmo 79:10, que dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Ok, entonces la intención de Juan es que los juicios de los jinetes operan de una manera anticipada como respuesta a su clamor. Ok, ¿por qué? Porque es anticipada, porque al igual que ahorita estábamos viendo en Habacuc que Dios toma este pueblo, como ahí lo vemos tremendamente, estos caldeos, tremendamente los babilonios, y vienen, van a ser rapidísimo, van a venir cantidad y todos los van a arrasar como nada. Entonces, es parte de ese castigo y purificación de todo el creyente. Eso no lo olvidemos de lo que está pasando. Pareciera que estos son conceptos totalmente nuevos que nadie nos ha explicado o se les ha explicado porque se predica un pietismo y otro tipo de evangelio, la mayoría de la prosperidad, por ejemplo, totalmente falso en esto, y nada bíblico. Y dice en el 11, y se le dieron vestiduras blancas, pongo en el color azul las vestiduras, que ahorita la quiero ver, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de con sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, le está hablando, este es en el cielo. Espérense, porque a los que se les da blancas son a los de acá. A nosotros nadie nos ha dado nada de vestiduras blancas. Es una respuesta preliminar al clamor de los santos, la cuestión de la vestidura, preliminar al versículo 10 de este clamor y la metáfora de las vestiduras blancas, porque una metáfora, hay una connotación de una idea de pureza que ha resultado por perseverar en la fe que ha sido probada. Y vemos todo esto, si vemos capítulo 1, 2 y 3, principalmente el 2 y el 3, de las cartas a las iglesias, el que persevere, entonces esto, el que persevere, entonces esto. Vean la relación de este sufrimiento, no están ahí en una cama una cama de rosas, ¿no? Entonces ha sido probada. Santiago también habla, ¿no? Porque la fe se prueba en el horno, en las pruebas fuertes. ¿Por qué? Para que es purificada. No es de que, ay, tengo esta prueba que yo que no. Hay que ver ahorita cuál es esa prueba, ¿no? Si es por la fe o es provocada por alguna otra cuestión. Las vestiduras son dadas no solamente como recompensa de pureza en la cuestión de la fe, pero como una declaración, fíjense bien, celestial a la pureza de los santos o justos y anulando el veredicto de la culpabilidad inoperante en ellos por el mundo. Por eso nada nos puede juzgar. En Romanos también 5 también lo comento que quién nos va a poder a nosotros juzgar, nadie. Entonces, pero por eso es esta cuestión que se les da a ellos de
Es una cuestión ya de tipo de declaración celestial de pureza a los santos o justos y anula todo tipo de condenación, de culpabilidad que, que ya no opera que ha sido dada por el mundo. Es una manera de seguridad que su vindicación delante de Dios es sin lugar a dudas, les espera. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión de él está asegurando. Muy bien. Y en el 11 otra vez dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. La expresión todavía un poco de tiempo presenta un problema teológico muchas veces, ya que aparenta aludir a un inminente final de la historia, como que si un poco de tiempo ya es cuestión de 2 meses o un mes y todo, y ese ahí es un error. Por eso presenta esta cuestión de un problema teológico para muchos, pero no lo es. Dice, pero para Dios, lo que pareciera un momento puede ser un periodo largo. Lo primero que se le sabe ahorita venir es que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Sí, ciertamente sí, pero quiero que veamos a otra cosa que importante, que el tiempo corre diferente. Entonces, vemos aquí en Apocalipsis 12:2. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Ok? Moradores de la tierra. Fíjate, tierra y mar van juntos. La tierra es aquí, los que moran en la tierra, y en el mar todos los que han sido también castigados, porque vemos cómo el mar es parte de la maldad y también por eso no va a haber mar la expresión de que no hay mar en la creación, en el reino consumado, porque ya esto ya se acabó, ya acabaron de juicio, ya no existe el mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que estos jinetes son espíritus diabólicos, comandados y ordenados por Dios. Apocalipsis 20, el 13, perdón, 20:13 dice, aquí, bueno, creo que aquí me equivoqué, pero déjeme leerlo, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Bueno, ese es un error. No, no, está bien. Y el abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Observemos otra vez el poco tiempo. Esta es la única parte que va a hablar de los 1000 años, que la veremos, pero esto del milenio, creo que ya lo hemos hablado varias veces, pero este milenio no quiere decir que es un periodo de exactamente 1000 años, sino es un periodo largo. Y eso es más coherente con el concepto de Dios de que para él un día es 1000 años y 1000 años es un día. ¿Ok? Y desatado eso por poco tiempo. Entonces, el tiempo en el cielo, que se refiere en el 6:11, posiblemente, pongo posiblemente porque pues esa es una cuestión de inferencia teológica, se calcula diferente que en la tierra. Es decir, el tiempo corre diferente, no es igual. Y eso, por ejemplo, a mí me pone a pensar que lo que decía que como cuando Dios creó todo, no había absolutamente nada. Y eso nada tampoco existía tiempo, ni también existía, y tampoco existía ningún tiempo de espacio, de materia, nada. Por eso todo esto está fuera digamos, todo así, de Dios, está fuera de Dios y no lo puede controlar, porque los creó. Él está sobre el tiempo y sobre el espacio. Dice, esta diferencia de cálculo es parte de la tensión, eso es también súper interesante, inherente de que ya, pero todavía no. ¿Ok? Hay una manera de que está contándose, si yo lo quiero expresar y quiero que lo veamos así, una manera de conteo en el cielo diferente de aquí, pero es el ya, pero todavía no. Entonces, eso es precisamente lo que está también provocando esta cuestión de que doctrinalmente, y esto está en todas partes en la Biblia, eso no, ya está, pero todavía no. Como comentamos nosotros, ya estamos en el cielo, Pablo lo dice en Efesios, pero realmente todavía no, porque todavía seguimos aquí. Entonces está esta
dualidad, ya estamos, pero todavía estamos aquí. O sea, nosotros ya hemos sido juzgados ya, pero todavía no, porque todavía no está el juicio, pero va a ser confirmatorio y cada una de esas es una y otra. Entonces dice, es diferencia del cálculo, el inherente del ya, pero todavía no, de la escatología en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento en general. ¿Ok? Versículo 11, otra vez, y dice, todavía descansarse en todavía un poco de tiempo, aquí habla de que descansar. Esta frase significa que los santos en el cielo, vean aquí, porque pareciera que nada más, como si fuera una película, y lo quiero expresar de esta manera para que quede un poco más claro, como cuando leemos Apocalipsis, nada más estamos viendo como que estuviera una persona filmando lo que está pasando en la tierra, pero está pasando en el cielo. También debemos de ver acá, allá en el cielo, pues como si estuviera que lo que está sucediendo. Esta frase significa que los santos en el cielo deben ser pacientes. Todas las personas que han muerto y que están en la presencia de Dios están en el cielo, claman y deben de ser también que desde aquí descansen en paz. Es por eso que hablaba en el 10 esto del altar, estaba abajo, que ahí están bajo la protección, el cuidado, etcétera, etcétera. Dice ser pacientes en el deseo para que Dios conteste sus peticiones. Sigue hablando, ¿no? Sigue habiendo peticiones allá. La seguridad que Dios indudablemente castigará al mundo, eso es algo importante, ¿no? Eso es, no hay. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, en Jeremías, y acá voy a hacer algo y los voy a castigar porque Dios es justo. A este mundo malvado se hace una motivación para los cristianos para perseverar en su testimonio por medio del sufrimiento en la tierra, que ahora viene a sacar la tierra, sabiendo que son principales en ellos, o sea, todos nosotros somos principales actores en el establecimiento del reino. Esto es por medio de la permanencia en la fe, en las pruebas de los santos, han ya empezado a reinar con Cristo. Ok, entonces, para terminar aquí, quiero que veamos algo. Puntos para reflexionar. El sufrimiento como una marca de la vida cristiana. Todos del cristiano sufren. Todos. Esa es una u otra. Jesucristo lo dijo, ¿no? En este mundo tendréis aflicción. Eso está garantizado. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, etcétera, etcétera. Dice, hemos entendido, otra pregunta para reflexionar, realmente que Dios nos llama para sufrir. Esta pregunta, esta es parte de esta persona del autor, las copié exactamente igual. Y después, pero son para dejarnos pensando un poco, entendemos que realmente Dios nos ha llamado para sufrir, choca con todas estas doctrinas que las iglesias o congregaciones o centros de reuniones, porque ya ni siquiera les llaman iglesias, lo explican o lo predican y no lo predican. Dios nos ha llamado para sufrir porque es parte también de la extensión de su reino. Jesucristo sufrió, inicia, viene y hay ese también sufrimiento. Nosotros sufrimos muy frecuentemente por nuestra desobediencia o equivocaciones. Claramente para aquí lo pongo para que no confundamos que la desobediencia y perdón, el sufrimiento es nada más por eso, no, sino por nuestra propia desobediencia, nuestra propia concupiscencia, los propios frutos de la carne como tal, porque va dando poco a poco, obviamente, a medida que el hombre se hace más espiritual, va dejando todos estos frutos, en plural, de la carne, envidias, decisiones, etcétera, etcétera. Y dice aquí, bueno, aquí pongo que este, eh, es por la desobediencia o por nuestras propias equivocaciones, malas decisiones, por el pensamiento torcido, por causa del mismo pecado, por nuestra propia, ahora sí, interés, el pecado, que a veces puede ser cuestiones sexuales, ciertamente, cuestiones de poder, cuestiones también de muchas otras cosas que va provocando. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Pedro. Amados, en el 4:15,
está en el otro, el 15. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fíjense bien que todo este tema pareciera como que si estuviéramos leyendo otra Biblia, porque lamentablemente lo que se escucha nada más son ciertos versículos aislados de que, y ve como mi Padre Celestial me cuida, y ve que y tendrán razón en varias cosas, sí, pero no es el mensaje correcto. Que vemos como ahorita, si los santos que están en el cielo están ahorita clamando por esto, ¿esto dónde queda? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por eso, espérate, no te asustes por lo que está pasando. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, fíjense, apunta ahora hasta la venida, os gozáis con gran alegría. Vean esta conexión ahorita esperando y viendo hacia el futuro. Por eso Pedro habla con este gozo. No ve el problema, pero está con esperanza del futuro. Y eso es lo que el cristiano debe de tener. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ahora, la pregunta, ¿cuántos han sido vituperados? No muchos, no son todos. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Es los espíritus del Espíritu Santo, mora en nosotros. Ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Apuntando y refiriéndose a Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Fíjense bien. Esos padecimientos. ¿Por qué puede padecer? Por ser homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Vean que esto provoca también ese sufrimiento que nada tiene que ver con el sufrimiento que estamos hablando. Esa es una consecuencia diferente de sufrimiento que no estamos hablando y que también va a sufrir y que también a lo mejor un malhechor puede decir un ladrón, ven cómo yo sufro y por lo tanto soy cristiano. Eso sería totalmente absurdo. Lamentablemente así piensan la mayoría de las personas que no entienden estas doctrinas, pero si alguno padece como cristiano, vean los diferentes padecimientos. Aquellos padecieron por homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno, pero si alguno ahora, la comparación, la diferencia, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Más fuerte, por aquí. Y si primero comienza, porque el juicio, el castigo y toda la purificación entra por aquí. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Para la próxima sesión, voy a leer los versículos habla el sexto sello. Mire, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ese es el temor que tendrán porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Muy bien, los invito a que reflexionen, escuchen nuevamente y prepárense para la sesión del sexto sello.